Hola y bienvenidos. En esta ocasión crearemos un reporte para una empresa de transporte de mercancías por carretera que podremos analizar por rutas, vehículos, meses y conductores, en la que, además de las grandes cifras en cuanto a kilómetros, litros de combustible consumidos, cajas transportadas, toneladas, margen de beneficios, clientes, podremos ver el rendimiento que está sacando cada uno de los conductores, midiendo los kilómetros que recorre con un litro, toneladas transportadas comparándolas con las toneladas máximas que se podrían haber transportado, la distribución de costes que ha tenido los distintos servicios y la diferencia entre las horas reales en la prestación de servicio y las que estaban planificadas. Todo ello, como digo, pudiéndolo ver por distintas rutas, distintos meses, distintos choferes o distintas matrículas. Mi nombre es Roberto Brixola y junto con Miguel Yepes conformamos el equipo de SS Analytics. Si quieres ver cómo crear de principio a fin este reporte, no te pierdas este vídeo. La información de partida con la que elaboramos nuestro reporte la hemos incluido en un libro de Excel, simplemente para facilitar su descarga y que puedas practicar paso a paso con este vídeo. Encontrarás el enlace para descargarte este archivo en la descripción del vídeo. Pero perfectamente podría estar en distintas hojas que manejasen distintas personas. Con lo cual, lo único que haremos es que las juntaremos todas o las vincularemos todas en una nueva hoja de cálculo, que es donde elaboraremos nuestro reporte. En concreto, la información que disponemos en este libro, tenemos una hoja en la que viene información de las distintas rutas con las que trabaja la empresa. La hoja de servicios recoge todos los servicios, todos los portes que se han planificado. Los partes de trabajo, en cambio, lo que recogen es la información de los servicios que ya se han realizado, con información sobre realmente cuál fue la hora de finalización, las horas totales, las horas de conducción, chofer, kilómetros reales recorridos, etcétera, etcétera. Tenemos otra hoja que tenemos la compra de combustible, el combustible que se ha comprado o que se ha utilizado en cada uno de los servicios. Otra hoja de costes que, vinculada con la hoja de resultados, nos facilita el beneficio obtenido en cada uno de nuestros servicios. Como decía, el reporte lo vamos a realizar en una hoja nueva que vamos a abrir y que vincularemos con todos estos datos. Esta es la hoja nueva en la que vamos a crear nuestro reporte, en la que tendremos dos hojas. Una en la que tendremos el reporte, que simplemente por adelantar tiempos en el vídeo ya he ido marcando las zonas donde irán cada uno de los indicadores, y otra hoja de TD donde incorporaremos las distintas tablas dinámicas que servirán de base para completar todos estos gráficos y estas etiquetas que necesitamos para la elaboración de nuestro reporte. Lo primero que tenemos que hacer es vincular a esta hoja la información del libro que anteriormente comentaba. Para ello vamos a utilizar la pestaña Power Pivot. Si no la tienes disponible, acude a tu pestaña Archivo. Aquí dentro de Archivo tomamos la opción Opciones y dentro de Opciones Complementos. Y aquí donde pone Administrar complementos de Excel, abrimos el desplegable, buscamos complementos com, le damos al botón Ir y la marcamos. Le daríamos a Aceptar y ya tendríamos disponible nuestra pestaña de Power Pivot. Con ella lo que vamos a conseguir o con lo que vamos a hacer son varias cosas. En primer lugar, vamos a traernos la información de ese libro. Insisto que podría ser de un libro o de libros distintos. Vale. Para ello, bueno, pues ya estando dentro de la pantalla, pestaña Power Pivot, utilizamos el botón Administrar y aquí donde pone Obtener datos externos, vamos a decirle de otros orígenes. En este caso se trata de una hoja de cálculo, de un archivo de Excel. Le damos Siguiente. Le vamos a indicar
la ruta donde tenemos este archivo. Yo en concreto lo tengo en mi escritorio. Reporte de distribución. Abrir. Le vamos a marcar para que la primera fila la tome como encabezados. Le decimos siguiente. Y ahora le indicamos las hojas que queremos traernos. Las hojas que queremos traernos es la de compra de combustible, la de conductores, la de partes de trabajo, resultados, rutas, servicios y vehículos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le damos finalizar. Y ya tenemos aquí las 7 tablas con las que vamos a trabajar. Al tenerlo aquí vinculado, lo que podemos hacer es que cada vez que se produzca una modificación o se introduzcan datos nuevos en la hoja de origen, simplemente con este botón de actualizar o actualizar todo, se incorporarían a estas tablas y por lo tanto se incorporarían al reporte que vamos a crear. Una vez tenemos las tablas, lo siguiente que vamos a necesitar es una tabla de fechas, ¿vale? Para poder en un momento determinado filtrar la información por meses. La tabla de fechas como tal no la teníamos en nuestro libro inicial de datos, pero la podemos crear desde aquí. Nos vamos a la pestaña Diseñar, Tabla de fechas, le decimos una nueva tabla de fechas. Y aquí se nos está creando. Y aquí tenemos todas las fechas. Voy a hacer esta columna un poquito más ancha. Desde 1899, estamos con datos simplemente del año 2021. Voy a eliminar datos. Entonces, vuelvo aquí, tabla de fechas, abro el desplegable, actualizar el rango. Y el rango lo quiero desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2021. Le doy a aceptar. Y ya tengo las tablas que yo necesito. Pero ahora yo necesito relacionarlas. Necesito relacionarlas por varios motivos. Entonces, vengo aquí a la pestaña Inicio y aquí donde pone Vista de diagrama, le doy Ver. Y me muestra todas las tablas con las que estamos trabajando. Necesito relacionarlas por dos cosas. Una, porque seguramente voy a utilizar cálculos en la que voy a necesitar datos que están en tablas distintas y si no las tengo relacionadas me va a ser difícil el poder trabajar. En segundo lugar, cuando yo utilice filtros de mes o filtros por conductor o filtros de ruta, como veis yo tengo la parte de servicio, el campo ruta, en la de resultados también tengo el campo ruta, tengo aquí más tablas, ¿vale? En la de servicio también tengo campo ruta, o sea, es decir, si yo eligiese este campo como segmentador de datos para hacer el filtro, solo me afectaría esta tabla. Yo necesito que me afecte a todas las tablas porque estoy utilizando información de distintas tablas. ¿Vale? Voy a acercarlas todas para tenerlas más a la vista. Y por una parte voy a tener la tabla ruta con datos únicos, la tabla conductor con datos únicos, la tabla de vehículos con datos únicos. Por otra parte tengo la tabla de servicios, que es los servicios que están previstos o que se han planificado. El parte de trabajo, que me recoge información sobre los servicios que ya se han realizado. La compra de combustible y los resultados. Entonces, en primer lugar, voy a vincular todas las tablas con la ruta. Entonces, el código
de la tabla ruta, lo marco y sin soltar el ratón apunto a donde pone ruta en servicio. Y se me crea una relación de 1 a muchos. Vuelvo a repetir esta operación, también para aquí, para ruta en parte de trabajo. Repito la operación para compra de combustible. Y repito la operación para la tabla de resultados. Vale. Respecto al conductor, al chofer, lo tenemos aquí, pues lo mismo. Voy a coger el nombre para que se relacione con el nombre que yo tengo en la tabla de servicios. En el parte de trabajo también me aparece el chofer. Lo sigo relacionando. En la compra de combustible también me aparece. Y en la de resultados, fecha, ruta, kilómetros, aquí ya no aparece, por lo tanto no tengo por qué relacionarla. Y ahora, matrícula. Tengo para identificar los distintos vehículos, matrícula y matrícula. En esta tabla de aquí también tengo matrícula, la sigo relacionando. Vuelvo a relacionar para la tabla compra de combustible. Y con la de resultados tampoco tengo el dato de matrícula, con lo cual no tengo que relacionarla. ¿Vale? La puedo relacionar por fechas o por rutas. ¿Vale? Y por último tengo la tabla de calendario que hayamos creado, que la utilizaré sobre todo para poderlo relacionar por fechas. Entonces, dentro de servicios tengo la primera fecha, hace referencia a la fecha en la que se planificó, día de inicio la fecha en que estaba previsto y día de finalización la fecha en la que estaba previsto finalizar. ¿Vale? Entonces voy a tomar como referencia la fecha de finalización y la relaciono con el campo date. Aquí en partes de trabajo, lo mismo. Día de finalización, con la fecha date, con el campo date. La fecha de la compra de combustible con este mismo dato. Y la fecha de la tabla de resultados con esta tabla de aquí, con este campo de aquí. De este modo, yo ya tengo vinculada la hoja donde voy a establecer el reporte con las distintas tablas que tengo en otra hoja que está ubicada, en este caso, en mi escritorio. Y al mismo tiempo tengo relacionadas todas las tablas para poder empezar a trabajar de forma conjunta con ellas. Pues cerramos ya el Power Pivot y podemos empezar a trabajar con la fabricación o la elaboración de nuestro reporte. Lo primero que vamos a hacer son estas etiquetas de aquí, vamos a construirlas. Como os comentaba al principio, simplemente por ganar tiempo tengo un pequeño marcado para saber dónde tenemos que poner los distintos elementos. Lo primero que vamos a hacer son estas fichas de aquí y vamos a crear estas fichas insertando formas. Nos venimos a insertar, ilustraciones, formas. Vamos a tomar esta de rectángulo con esquinas redondeadas. Vamos a darle un tamaño el mismo para todos. Y de aquí en formato de forma, el alto le vamos a dar 3,55 y de ancho 3,44. Así cabrán en el espacio que le hemos asignado. Y voy a necesitar 6, con lo cual esto mismo lo voy a copiar 5 veces más. Control C. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a distribuirlas. Y una distribuida, bueno, pues vamos a asignarle los distintos colores que tiene.
color rojo, color azul ese que tenemos, color marrón, vamos a elegir este, aceptar, esta de color amarillo, color verde y esta de color naranja. ¿Vale? Ya tenemos, aquí vamos a representar los kilómetros, entonces kilómetros, vamos a darle al texto que esté centrado y en la parte superior vamos a cambiarle el tipo de letra, vamos a aumentarle el tamaño, 16, este es para litros de gasolina, escribimos litros, vamos a copiarle el tipo de letra, le aumentamos el tamaño. Esta es cajas, aquí vamos a representar las cajas o las unidades de carga que hemos transportado. Cajas. Damos el tamaño. Este es para las toneladas. Y vamos a cambiarle el tipo para que se vea bien, la vamos a poner color negro. Tipo de letra. Aquí vamos a establecer el margen de beneficio sobre los ingresos. Color negro. Cambiamos el tipo de letra. Lo aumentamos un poquito. Y aquí la de clientes. Seleccionamos. Negrita. Y aumentamos. Vale. Vale, ya tenemos las etiquetas o las tarjetas donde vamos a poner la información y ahora tenemos que obtener esa información. Para ello nos venimos aquí a la hoja tablas dinámicas y vamos a construir nuestras tablas dinámicas. Entonces, desde la pestaña insertar, insertar tabla dinámica y utilizamos el modelo de datos de este libro, que son las tablas que nosotros hemos traído a través de la pestaña Power Pivot. Vamos a aceptar y veis aquí tengo todas las tablas. El primer dato que quiero es el de kilómetros recorridos. Eso lo tengo en la tabla partes de trabajo, en la que tengo los kilómetros recorridos. Lo pongo aquí y ya tengo el valor correspondiente. El siguiente dato que voy a necesitar es el de los litros que se han repostado en cada uno de los viajes. Insertar, tabla dinámica, lo mismo, usar el modelo de datos en este libro. Y esto lo tengo en compra de combustible. Aquí tengo los litros, que me lo sume. Tengo la suma de litros. A continuación, el número de cajas o de bultos transportados. Lo mismo, insertar, tabla dinámica, usar el modelo de datos. Ese dato lo tengo disponible en la hoja servicios, que es cuando se contrató o se planificó el servicio a realizar. Entonces lo tengo en servicios. Abro la tabla servicios y aquí tengo número de pedidos, número de cajas. Ponemos aquí y ya tenemos ese dato. La siguiente etiqueta que vamos a necesitar es la de toneladas, ¿vale? Pero resulta que la información yo la tengo en kilos y la quiero en toneladas. Entonces lo que voy a hacer es, como ese dato no lo tengo directamente en ninguna de las tablas, voy a hacer un cálculo a partir de los datos que tengo en las tablas. Para eso vuelvo a Power Pivot y aquí en medidas voy a crear el cálculo que necesito. Nueva medida, que en este caso lo que yo quiero son toneladas. Toneladas.
para poner una descripción, no es obligatorio, pero así siempre lo podemos tener disponible y después poderlo consultar. Kilos transformados en toneladas. ¿Vale? El nombre de la tabla, pues como este dato lo voy a sacar de la hoja de servicio, de la tabla de servicio, digo que quiero que esté en servicio. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es, por una parte, que me sume todos los kilos, sum, abro paréntesis, lo primero que tengo que indicar es la tabla donde está, que es en servicio, empiezo a escribirle, veis que ya me aparece servicio, y entre corchetes aparece el campo o la columna que yo quiero, que en este caso es carga de kilogramos. Doble clic, cierro paréntesis y con esto lo que haría es que me sumaría el total de la columna carga de kilogramos. Pero esto yo lo quiero dividir entre 1000 para obtener toneladas. Voy a comprobar que la fórmula es correcta, me dice que no hay ningún error, que lo que quiero es un número con separadores de miles y quiero un número entero, no voy a obviar los decimales que pudiesen haber. Número entero. Le doy a aceptar y ya tengo esta medida. Entonces, ahora para reflejarla aquí, me vuelvo pestaña insertar, tabla dinámica, usar el modelo. Como lo habíamos puesto en la tabla de servicios, pincho aquí, abro el desplegable, veis que aquí tengo fx toneladas, que es el valor que hemos calculado. Y ya tengo aquí 6.424. El otro dato que necesitamos, o la siguiente pestaña, es la del margen, y el margen se obtiene como una división entre el beneficio y los ingresos. ¿Vale? Entonces, ese es otro dato que no está directamente en ninguna de las tablas que nosotros tenemos. Pues podemos volverlo a crear. De nuevo, a Power Pivot vamos a crear una medida nueva. Nueva medida. Este dato lo vamos a obtener de la tabla resultados. A la medida la vamos a llamar margen. Y descripción, porcentaje de beneficios, sobre ingresos. Entonces, ¿yo qué necesito? Por una parte, calcular que me sume todos los beneficios que tengo en la tabla servicios. Servicios, ya me aparece, he empezado a escribirlo. Y aquí al final... No, al final no. Ah, no, perdón, en servicios no, están resultados. Resultados, aquí está. Beneficios, que me lo sume todo y que me lo divida por la suma de ingresos, o sea, de lo que realmente se ha facturado. Sum, que también está en la tabla resultados. Resultados y aquí tengo ingresos. Cierro paréntesis, vamos a comprobar que no haya un error en la fórmula, dice que no hay. Esto va a ser un número, realmente lo que vamos a obtener es un porcentaje. Porcentaje con 2 decimales, le damos a aceptar. Y ahora aquí para calcular el margen, pestaña insertar, tablas dinámicas, usamos el modelo y aquí en resultados tenemos la nueva medida que hemos creado, margen. Ya tenemos el margen. Y por último me falta el de clientes. Ese sí, dato sí que lo tengo, el número de clientes que se atienden en cada uno de los viajes. Entonces tabla dinámica, de nuevo aceptar. Ese dato lo tenemos en la tabla servicio y aquí abajo número de clientes, que me los sume. Ya tenemos los datos. Vale. Ahora lo que yo necesitaría es que estos datos se vean reflejados en estas etiquetas que hemos creado aquí. ¿Vale? Entonces, para eso lo que vamos a crear necesitamos un cuadro de texto que vamos a insertar, ilustraciones, formas, cuadro de texto, de momento lo voy a dejar aquí, ¿vale? Que si yo me quisiera traer el dato de kilómetros, por ejemplo, lo único que tendría que hacer es igual, venir aquí y marcar kilómetros, pero me va a dar error, ¿vale? No lo puedo coger directamente de una tabla dinámica.
¿vale? Ese dato así no lo puedo traer directamente. Entonces, lo primero que tengo que hacer es copiar este dato. Para copiar este dato y hacerlo de una forma rápida, voy a utilizar la función de ref. Y lo que voy a decir es de ref, primero tomo como referencia el encabezado, quiero que baje una fila, que no se desplace ninguna columna, le doy a aceptar, ya tengo aquí el dato, voy a darle formato de número, con separadores y sin decimales, aceptar. Repito lo mismo para la suma de litros, repito lo mismo para el número de cajas, repito lo mismo para el número de toneladas, lo mismo para el número de clientes y aquí voy a hacer lo mismo de ref, pero como quiero que lo copio, control C, lo copio, control V, perdón, control C, control V. Me sale 0, le damos porcentaje, le aumentamos los decimales y ya tengo el dato. Y ahora ya directamente ya lo puedo traer. Entonces me vengo al reporte, este es el cuadro de texto que habíamos creado, me voy a la barra de fórmulas y ahí escribo igual a esta celda de aquí. Ya tengo el primer dato, que es el de kilómetros. Voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, porque para el margen vamos a hacer un gráfico. 4 y 5. Vale, este va a ser para los litros, pues este va a ser igual al dato que tengo aquí en litros. Intro, ya tengo los litros. Este para el de cajas, igual para el número de cajas, ya lo tenemos aquí. Este igual para el número de toneladas, que es este de aquí. Y este para el de clientes, igual al número de clientes. Y ya tengo los datos de cada uno. Voy a seleccionarlos todos, voy a ponerlos en negrita, aumentar el tamaño y vamos a ir colocándolos. Este viene aquí, este es el de litros que viene aquí, el de cajas. Estos tres, para que resalten más, los voy a poner en color blanco. Este es el de toneladas. Este es el de clientes. ¿Vale? Y para terminar de adornar nuestras pestañas, esta la dejamos tal y como estaba, vamos a ponerle una serie de iconos. Entonces insertar, ilustraciones, formas, no, iconos. Voy a necesitar uno. Mientras se cargan los iconos. Para gasolina, voy a elegir el barril. Voy a buscar otro para cajas. Voy a tomar este de acá. Voy a buscar otro para toneladas transportadas, el transporte. Voy a utilizar la carretilla esta. Para el margen voy a utilizar dinero. Voy a coger este, el de monedas. Y vamos a buscar otro para clientes. Y vamos a elegir este de aquí. Vale, ya tengo insertar los 5 iconos que voy a utilizar. Le doy a insertar. Y ahora aquí me aparecen los 5. Entonces vamos a ver. Este es el de gasolina. Vamos a hacerlo. Reducirlo. Lo colocaremos aquí. Le daremos relleno de color blanco. Este es el de cajas. Lo volvemos a reducir. Y lo volvemos a reducir. Todos del mismo tamaño. Lo ponemos aquí. Relleno blanco.
Este es el que vamos a utilizar para el tema del transporte. Reducimos para las toneladas. Esto lo dejamos aquí. Este es el del dinero. Volvemos a hacerlo un poquito más pequeño. Lo vamos a colocar aquí para el margen. Este es el de clientes. Y vamos a ponerlo aquí. Vale. Como os decía, dentro de lo que es el margen, en vez de poner un dato, lo que vamos a hacer es un gráfico, aparte de poner el dato del 45%. Entonces vamos a crear nuestro primer gráfico, que será un gráfico de anillos. Vale, para crear el gráfico voy a necesitar por un lado el porcentaje y por otro lado la diferencia o lo que falta o el complemento hasta el 100%. Entonces, igual a 1 menos este dato de aquí y ya tengo el segundo dato que necesito. Como comentaba, vamos a crear un gráfico de anillos. Entonces, nos venimos aquí a insertar sin seleccionar nada. Dentro de los gráficos circulares, un gráfico de anillos. Lo tenemos en blanco. Hacemos clic en seleccionar datos y vamos a agregar una serie. Serie 1. Serie 1, que es el nombre que le doy. Y lo que voy a hacer es que este anillo lo voy a partir en 20 trozos. Entonces voy a necesitar que aparezca 1, punto y coma y 1, así 20 veces. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestro anillo. Veis que tenemos del 1 hasta el 20. Vale. Vamos a hacer una serie de modificaciones aquí. De momento le damos a aceptar. El título lo vamos a eliminar. La leyenda la vamos a eliminar también. Botón derecho y vamos a darle formato a la serie de datos y vamos a hacer varias cosas. Primero, el tamaño del agujero vamos a reducirlo, vamos a reducir el porcentaje y por lo tanto vamos a reducir la dimensión, vamos a dejarlo en un 40%, vale, está bien. Vamos que la sección de anillos esté un poquito separada, 2, vale. Y aquí lo que le vamos a hacer, lo que es el color de relleno, relleno sólido, y vamos a elegir este verde oscuro. Ya tenemos nuestro primer anillo. Ahora vamos a crear un segundo anillo o una segunda serie en la que vamos a tomar estos valores de aquí. Agregar, bueno, botón derecho sobre el gráfico, seleccionar datos, agregar serie, va a ser la serie 2, y los valores de la serie, borramos esto y seleccionamos estos dos datos. Entonces tenemos que la parte azul nos dice el porcentaje, lo que es el margen, y la parte de color anaranjado lo que nos está diciendo es lo que falta hasta el 100%, hasta completar el círculo. Le damos a aceptar y aceptar. A continuación lo que hacemos es clic solo sobre la parte de color, clic sobre el gráfico, botón derecho, cambiar tipo de gráfico de series. Y aquí la serie 2 lo que vamos a decir es que queremos que nos cree un eje secundario. Vamos a aceptar y lo que hacemos de esta forma es que solapamos un anillo con otro. A esta parte, la de color azul, aseguraros que solamente esté seleccionada la parte azul. En relleno le vamos a decir sin relleno, con lo cual vemos así la parte del gráfico que había en la parte inferior y sin línea. Y a esta de color naranja lo que le vamos a dar es un relleno sólido, vamos a darle el color blanco, pero vamos a añadir transparencia, un 45% de transparencia, ¿vale? Así solamente el 44,19 sería la parte verde, que es la que se visualiza. Vamos a ajustar el tamaño de este gráfico para poderlo insertar dentro de
la etiqueta que hemos creado y desde formato pues le vamos a dar que tenga una altura de 3 centímetros de 3×3. 3×3, 3,2 mejor. 3,2 con 3,2 creo que será suficiente. Y 3,2. Vale. Le vamos a quitar el relleno, sin relleno. Le vamos a quitar que tampoco tenga contorno, sin contorno. Lo que es el área gráfica vamos a hacerla más grande. Ya que lo tenemos creado, seleccionamos el gráfico, control X. Control X, nos venimos a nuestro reporte, control V y vamos a ver si lo podemos ajustar aquí donde nos aparece el margen. Vale. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Así. A ver. Ahora. Y aquí vamos a crear un cuadro de texto para que nos marque el porcentaje. Insertar. Formas. Cuadro de texto. Y le decimos desde la barra de fórmulas igual al porcentaje que aquí se indica. Vamos a ponerlo en negrita. Y nos lo llevamos aquí dentro. Vale. Vamos a quitarle decimales para que se nos vea mejor. Quitamos los decimales y aquí tenemos el 44%. Y aquí, para que este destaque un poquito más, el relleno le vamos a dar blanco y este de color negro. Y así lo tenemos como lo teníamos aquí preparado. Con esto terminaríamos lo que son las etiquetas. Ahora vamos a trabajar con los gráficos. Los gráficos que necesitamos, primero vamos a crear uno de kilómetros recorridos por litro. Este es otro dato que no tenemos directamente en nuestras tablas, con lo cual, como ya sabéis, pues vamos a utilizar una medida, vamos a calcularlo. ¿Qué tenemos que conseguir aquí? Pues aquí lo que tenemos que es hacer una división entre los litros y entre los kilómetros y los litros. Y así sabremos por cada litro cuántos kilómetros se han recorrido. Entonces, Power Pivot, vamos a crear primero ese cálculo, la medida, y vamos a llamarlo rendimiento. Rendimiento. Y lo que queremos calcular es kilómetros recorridos con 1 litro de combustible. ¿Qué necesitaremos? A ver, los litros los tenemos, los kilómetros, perdón, los tenemos en el parte de trabajo. Entonces, esta fórmula la vamos a ponerla aquí, en la tabla de partes de trabajo. Entonces, primero quiero sumar todos los kilómetros recorridos en la tabla parte de trabajo, kilómetros recorridos. Ya están sumados. Vale. Y ahora lo queremos dividir por el total de litros que se han necesitado. Y eso lo tengo, bueno, es una suma, pero ese dato lo tengo en la tabla compra de combustible. Aquí tengo los litros. Cerramos. Vamos a comprobar la fórmula. No hay error. Queremos un número. En este caso va a ser un número decimal. Y lo vamos a poner con 3 decimales. Le damos a aceptar. Y ya tenemos la medida que necesitamos. Entonces, ahora vamos a construir nuestra tabla dinámica. La tabla dinámica lo que vamos a hacer es insertar tabla dinámica. Por un lado, esto lo tengo que hacer por cada uno de los conductores. Entonces, bueno,
Aceptar. Voy a tomar como conductor, me voy a la tabla de conductores, el nombre del chofer. Y como dato, fijaros que vamos a tomar un dato que no está en esta tabla, está en otra tabla distinta. Gracias a las relaciones que hicimos al principio, esto es posible. Cerramos esta pestaña y aquí en partes de trabajo hemos creado la medida rendimiento. La ponemos aquí y así tenemos el tema de kilómetros recorridos con 1 litro. Una vez obtenido este dato, vamos a construir el gráfico y vamos a hacer un gráfico de barras. Nos situamos dentro de la tabla, insertar, gráficos, vamos a tomar este gráfico de barras. ¿Vale? Vamos a ocultar los botones. La leyenda no me hace falta. Vamos a hacer que las barras sean un poquito más anchas, entonces hago un clic, botón derecho, y hago clic sobre una de las barras, dar formato a serie de datos y voy a hacer que el ancho sea más grande, por lo tanto voy a reducir el porcentaje. A ver si lo podemos dejar en un 100%, en un 50%. Vale. Y en vez de que se vea una barra, lo que vamos a realizar es, vamos a poner un icono. Entonces, nos venimos a insertar, ilustraciones, iconos. Vamos a buscar uno de transporte, transporte, y vamos a seleccionar este camión de aquí. Inserción, lo tenemos aquí. Vamos a darle contorno de gráfico, vamos a darle este color azul oscuro, sin relleno, y que el contorno sea un poquito más grueso. Vamos a ponerle 2,25. Vale. Entonces, para en lugar de las barras tener el dibujo del camión, con el icono seleccionado, control C, pincho en una de las barras, un único clic, control V, y se me convierten en la figura del camión. ¿De acuerdo? Vamos a ponerle, un poquito más ancho para que se vea mejor. Vale. Y el título que tenía era kilómetros recorridos por litro. Vamos aquí. Kilómetros recorridos por litro de combustible, ¿vale? Tal como lo tenemos, control X, nos llevamos nuestro reporte, control V, y vamos a colocarlo en el sitio que le hemos asignado. Vale. Si queremos ganar espacio, lo que podemos hacer es, vamos, que nos aparezca etiquetas de datos. Así, este eje lo puedo eliminar, suprimir. Puedo quitar también las líneas de cuadrícula y el gráfico me queda más. He ganado un poquito de espacio. ¿Vale? Vamos a hacerlo un poquito más alto. Y así. Vale. Vale, ya tenemos este de kilómetros recorridos por litro. El segundo que queremos mirar es el de toneladas. ¿Vale? Para las toneladas lo que voy a necesitar es, por una parte, saber las toneladas máximas que se habían transportado, así como las toneladas que realmente se han transportado. Las toneladas máximas que se han transportado las podré calcular si, sabiendo que cada camión puede transportar hasta 25 toneladas, quiero saber cuántos viajes se han hecho. Entonces, lo primero que quiero saber es que me cuente el número de viajes
y que me los multiplique por 25. Entonces, para eso vamos a hacer un cálculo adicional. Entonces, volvemos a nuestra pestaña Power Pivot, medidas, nueva medida. Esto lo podemos tener en la pestaña de partes de trabajo sin problema. Y la vamos a llamar capacidad máxima. Toneladas máximas que se podrían transportar. ¿Qué necesitamos? Que me cuente el número de viajes, por ejemplo. Para eso voy a utilizar la función counta, ¿vale? Y voy a pedirle que dentro de partes de trabajo me cuente las matrículas. Y esto me lo multiplique por 25, que son las toneladas que puede transportar cada camión. Vamos a comprobar la fórmula. No hay errores. Un número con separador de miles, sin decimales y que sea un número entero. Le damos a aceptar y ya tenemos nuestra medida. Entonces, ¿qué vamos a necesitar aquí? Por un lado, vamos a necesitar una tabla dinámica, insertar, tabla dinámica, que nos dé, por un lado, los kilos que se han transportado o las toneladas que se han transportado. Que como vimos, eso ya era un dato que hicimos anteriormente aquí cuando calculamos las toneladas, con lo cual es una medida que tenemos en servicios. Servicios, tenemos aquí las toneladas. Vale. Por otra parte, necesitamos las toneladas máximas, que eso hemos dicho, lo hemos creado en la hoja de partes de trabajo. Que aquí tengo en la de servicios. Servicio, no, partes de trabajo. Que la tengo aquí, capacidad máxima, ¿vale? Y esta información yo la quiero por vehículo. Entonces, la tabla vehículos la tengo aquí, voy a traer las matrículas. Y aquí tengo las toneladas que ha transportado cada uno de los vehículos y la capacidad máxima teniendo en cuenta los viajes que ha hecho cada uno de los vehículos. Vale. Entonces, vamos a construir un gráfico de columnas. Me sitúo dentro de la tabla, insertar, gráfico de columnas. Y aquí tenemos la capacidad máxima. Vale. Vamos a ganar espacio, ocultamos los botones, clic con el botón derecho sobre uno de los botones, ocultar todos los campos, todos los botones, mejor dicho. Y aquí vamos a, esto, la leyenda, vamos a cambiarla de sitio, vamos a ponerla en la parte de arriba. Cosas que vamos a hacer, vale, vamos a ponerle, pinchamos sobre la columna de color azul, un clic, que nos ponga el dato, etiquetas de dato, y que nos lo ponga en el centro. Vale. Vamos a aumentar el ancho de las columnas. Botón derecho sobre cualquiera de un simple clic sobre cualquiera de las barras, dar formato a serie de datos, el ancho. Vamos a darle un ancho que sea más ancho del 100%. 100%. Vale, ya las tenemos más anchas. Incluso un poquito más para que el número quepa bien dentro. Vale. Vamos a bajarla a 50%. Vale, perfecto. Y vamos a darle un color amarillo a esta tabla, a estas columnas, ya que las tengo seleccionadas. Borde, relleno sólido. Vamos a pintarlas de color amarillo. Vale. Y estas otras que representan la capacidad máxima, vamos a darle un color gris
relleno sólido de color gris, este de aquí, y línea sólida de este mismo color gris, pero la vamos a hacer más ancha. Vamos a darle 3 puntos. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es superponerlas. Pinchamos aquí, superposición de series, el 100%. Vale. Lo que tengo que hacer es que tengo que darle transparencia, que no le he dado transparencia, porque si no oculta la serie anterior. Entonces vamos a darle una transparencia del 60%. Y así tenemos, por una parte, lo que es la capacidad máxima, que viene representada por las barras de color gris y las toneladas realmente transportadas. ¿Vale? Para que nos aparezca este dato, pues bueno, aquí ponemos toneladas transportadas. Vamos a cambiarle el título, ton transportadas. ¿Vale? Y traemos control X, nos lo llevamos a nuestro reporte y lo asignamos y lo copiamos en la parte reservada para este gráfico. Lo podemos hacer más ancho y aquí tenemos nuestro gráfico. Nos falta ponerle el título, que era toneladas. Pues simplemente ponemos aquí título del gráfico, toneladas. Y ya tenemos este gráfico en su sitio. Lo podemos hacer más ancho. Vale. El siguiente gráfico que vamos a trabajar es este de distribución de costes. Vale. Nos venimos aquí a tablas dinámicas y vamos a crear nuestra tabla dinámica. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es insertar una tabla dinámica, aceptar. La información que yo necesito es la que tengo en la tabla de resultados y voy a necesitar por una parte los costes por kilómetro, ¿vale? Que realmente hace referencia al coste de mantenimiento que tiene un vehículo en función de los kilómetros que se recorren. Por otra parte, los sueldos de los conductores, el gasto en combustible y los costes fijos que van en función de los días, ¿vale? Costes fijos que serían amortización, impuestos, seguros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tengo estos datos, pero con estos datos directamente no puedo, tal y como lo tengo, no puedo construir mi tabla dinámica. ¿Vale? Voy a cambiarle los nombres para saberlo. Estos serán mantenimiento, sueldos, salarios, consumo, voy a ponerle gasoil, y costes fijos. Vale. Fijos. Vale. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a coger esta fila de aquí, control C, y le voy a poner, lo voy a copiar, pero transponiendo los datos. Pegado especial, transponer, aceptar. Vale. Y ahora lo que yo quiero es que me traiga aquí estos datos en función en una columna, ¿vale? A esto le voy a llamar euros. Entonces, pues puedo hacerlo con la función buscar H.
No, directamente con igual, este dato de aquí, igual a este otro dato de aquí, igual a este dato de aquí, igual a este dato de aquí. Vale. Y todo esto son euros, vamos a darle formato de moneda. Moneda, euros, aceptar. Vale. Entonces, para hacer este gráfico de cilindro, ¿vale? Voy a utilizar porcentajes. Entonces, porcentajes. Entonces yo quiero calcular este dato dividido por la suma de todos estos datos. Dejo fijo el rango y tengo que el mantenimiento supone el 25%, el 26% de los gastos, los salarios el 17 por 77, 46,85, 76,63, de forma que al sumarlo todo me da el 100%. Vale. Para construir este efecto de cilindro con los datos dentro, necesito unas columnas adicionales. Por una parte necesito lo que sería el complemento, la diferencia que hay entre el dato obtenido, porcentaje, hasta llegar a 100. Entonces, 1 menos este dato, perdón, igual 1 menos este dato de aquí. Y ya tenemos el complemento. Para lo que sería la base, que es donde va a figurar el dato en moneda, base un 30%, para lo que es la tapa inferior, un 10%, para lo que es la tapa superior, otro 10%. Copio estos valores y ya tengo los datos para poder elaborar mi tabla, ¿vale? Entonces, la tabla que yo voy a necesitar va a tener estos campos. Selecciono esto. Voy a seleccionarlas todas y insertar. Necesito columnas apiladas en 3D y del 100%, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y ya la tengo al 100%. Vale, vamos a modificar cosas aquí. Seleccionar datos. La columna... Perdón, tengo que cambiar filas por columnas, porque yo quiero que aquí me aparezca mantenimiento, salarios, costes fijos, etcétera, etcétera. Vale, de entrada, el tema de euros, este dato no lo necesito, entonces lo marco y le digo quitar. Y así ya lo tengo yo calculado. Vamos a cambiar el orden de las series para que en la parte de abajo aparezca lo que hemos denominado tapa inferior. Vale, entonces, este botón de aquí que tenemos como tapa inferior, perdón, esta serie, vamos a subirla, por aquí está al principio, y así ya tenemos la tapa inferior bajo. A continuación tenemos que colocar lo que sería la base, con este botón subimos hasta aquí. Entonces ya tenemos lo que sería la tapa inferior, lo que sería la base. Ahora lo que nosotros necesitaríamos sería el tanto por ciento y luego el complemento y la tapa superior, tal y como lo tenemos. Vale, el orden ya lo tenemos, aceptamos. Respecto a la serie, al eje, con los porcentajes que teníamos, los porcentajes nos suman hasta 150, entonces, pero el eje solo llega hasta el 100%. Vale, pues vamos a marcarla aquí, que el mínimo sea 0 y el máximo que sea 1,5. Ya lo tenemos. Más cosas que podemos hacer. Vale.
Vamos a cambiarle el aspecto. Seleccionamos uno de los columnas. Y vamos a elegir seleccionamos y aquí vamos a seleccionar cilindro. Ya tenemos el cilindro. Más cosas que vamos a hacer. Vale, vamos a eliminar la cuadrícula. No me hace falta. Este eje tampoco me va a hacer falta. Vamos a girarlo. Giro 3D. Que el valor de las X el giro de X sea 0. El giro de Y vamos a ajustarlo un poquito, no tanto. Así, que tenga un poquito de perspectiva. Vale. Y ahora vamos a cambiar colores. Bueno, la leyenda no me hace falta. La suprimimos. Lo que es la tapa inferior vamos a darle un color de relleno, este de aquí, gris, igual que la tapa superior, relleno sólido, este color de aquí. Vale. Lo que sería la base, vamos también a darle un color gris pero un poquito más subido, este por ejemplo. Lo que serían ya los valores como tal, pues vamos a asignarle distintos colores. A ver, para mantenimiento, este color naranja. Para salarios, que aquí lo tenemos como conducción, este color verde. Le hemos cambiado el orden, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Vale, pues para esta serie, el color vamos a darle un relleno sólido. Este color verde de aquí. Para el gasoil vamos a darle este color de aquí. Y para lo que serían los costes fijos, vamos a darle un color azul. Color azul. Y para lo que sería el complemento, este de aquí, vamos a darle color blanco y vamos a darle un poquito de transparencia. Vale. Ya, para lo que serían los importes, queremos que se nos muestren aquí, ¿vale? Lo que sería la base. Entonces, si le damos etiqueta de datos, lo que nos aparece es el porcentaje, pero yo no quiero la etiqueta de datos. O sea, quiero la etiqueta de datos, pero no quiero este dato. Quiero realmente lo que serían los euros. Vale, entonces, marco sobre ello. Donde me pone etiqueta de datos vamos a darle más opciones y lo que es el valor no quiero este. Perdón. Lo que quiero es que me muestre los datos en euros, ¿vale? Entonces, en vez de valor, lo que voy a mostrar es nombre de la serie, ¿vale? Bueno, valor de las celdas, perdón. Cancelar valor de las celdas. Y aquí voy a decir el rango de celdas. Entonces, voy a seleccionar estos datos de aquí. Aceptar. Lo tengo en negrita. Voy a darle que se vea en negrita. Y para que se vea bien, lo que voy a hacer es que voy a hacer el ancho de las columnas que sea mayor. Entonces vamos a reducirlo. Vamos a ponerlo en negrita y aquí tendríamos los datos. Si acaso el color de la base vamos a hacerlo un poquito más clarito. Para que resalten mejor los datos. Y con esto ya tendríamos nuestro gráfico. Control X, nos lo llevamos a nuestro reporte, Control V
y vamos a colocarlo. Vamos a subirlo hacia arriba y ahí tendríamos nuestro gráfico. Vamos a hacerlo más grande. Y en el título del gráfico tenemos distribución de costes. Lo cambiamos. Distribución de costes. Vale. Vamos a hacer la letra un poquito más pequeñita para que se vean bien dentro de lo que es la base. Y así ya tenemos los datos totales de gastos de combustible. Y el último gráfico que nos falta es el de horas reales frente a horas previstas. Vale. Entonces, vamos a calcular las horas reales y las horas previstas. Entonces, insertar, tabla dinámica, aceptar, y las horas reales las tenemos en partes de trabajo, horas totales, y el dato lo queremos por conductor. Entonces en filas vamos a colocar los conductores, nombre del chofer. Vale. Esto vamos a ponerlo con números sin decimales, número sin decimales y con miles. ¿Vale? Estas son las horas totales reales. ¿Vale? Horas reales. Y por otra parte necesito las horas previstas. Y las horas previstas estaban en la planificación, en la hoja de servicios. Aquí a servicios y las horas previstas son estas de aquí. Horas previstas. Horas previstas. Vale. Para hacer nuestra tabla también necesitamos sacar los datos de aquí porque tenemos que hacer una serie de ajustes. Entonces lo primero que voy a hacer es copiar estos datos aquí, los nombres de los conductores, aquí al lado, control V, y aquí voy a traerme estos datos, tanto de horas reales como de horas previstas. Lo voy a hacer con buscar V. Igual, buscar V. Quiero buscar el dato de Anabel Ventura, de esta conductora, en esta tabla de aquí, cuyo rango fijo. Quiero que me traiga el dato de horas reales, que está en la columna número 2. La búsqueda con coincidencia exacta, 0. Bueno, voy a darle el mismo formato. Y copio. Vale, esto serían horas reales. Horas reales. Y por otra parte, voy a hacer ya lo de las horas previstas. Utilizo la misma fórmula. Control C. Control V. Pero ahora quiero que me traiga el dato de la columna número 3. Copio el formato. Y ya tengo este dato. Vale. Voy a empezar con el tema de las horas reales. ¿Vale? Entonces selecciono esta tabla. Simplemente voy a tomar horas reales. Y lo que voy a hacer es insertar una tabla de barras. ¿Vale? Voy a hacer el campo un poco que esté más ancho.
un 60%. Bueno, así ya lo tenemos. Y voy a añadirle barras de error. ¿Vale? La barra de error es un dato que se utiliza en estadística que viene a medir pues, un poco lo que sería la desviación. Y como veis figura tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Voy a hacer doble clic en ella. ¿Veis? Ahí tenemos ambos. Menos, o sea, si fuese de forma negativa, que se muestre solamente hacia la izquierda y los datos positivos hacia la derecha. ¿Vale? Yo quiero que estén en ambos, pero no quiero que tenga remate, sin remate. Lo que voy a hacer luego es que aquí en principio lo haces un 50%, o sea, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Voy a dar un poquito de formato. Se trata de una línea, entonces una línea sólida, que vamos a pintar de color verde, este verde de aquí, y le vamos a poner un ancho de 8 puntos, ¿vale? Para que se vea bien. Tenemos tanto a la derecha como a la izquierda. ¿Vale? Entonces, en azul serían las horas previstas. Yo quiero ver la desviación, es decir, si han sido más horas o han sido menos. Entonces voy a trabajar con esta columna y en esta columna voy a calcular en el caso quiero solamente si han sido menos horas, es decir, si realmente se han hecho menos horas de la prevista, lo que ha sido un ahorro de tiempo para la empresa. Entonces, menos horas, menor horas, menor, menos horas. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a decirle? Igual, si las horas reales han sido mayor que las horas previstas, que me ponga un 0, no quiero nada, sino que me calcule la diferencia entre horas reales menos horas previstas. Cierro, arrastro la fórmula hacia abajo y aquí tenemos, vamos a ponerlo otra vez en formato para olvidar los decimales. En este caso ha hecho 106 horas menos. Las reales han sido 1810 cuando las previstas eran 1916, se ha ahorrado 106 horas. ¿Vale? Pues este dato es el que quiero que me recoja esta barra de error. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a pinchar sobre ella y aquí donde me pone cuantía del error, le vengo a personalizado, especificar valor y le digo en positivo quiero 0 y en caso de que sea error negativo, que en este caso para mí es positivo porque lo que estoy haciendo es un ahorro de tiempo, que me coja estos datos de aquí. Vamos a borrarlo todo bien y que me coja estos datos de aquí. Aceptar. Vale. Vale. Si lo pongo en esta parte, en la parte positiva, perdón, en la parte negativa, ¿qué ha ocurrido? Al ponerlo en la parte negativa, especificar valor, en la parte negativa, menos por menos, ¿qué es? Más. O sea, me da realmente un valor positivo. Y yo quiero que sea, que me aparezca como negativo, porque realmente estoy teniendo un ahorro. Entonces lo que voy a hacer, en vez de ponerlo aquí le voy a poner el 0. Y aquí arriba, valores positivos, sí que voy a coger estos datos de aquí. Aceptar. Y ahora sí que me está mostrando que aquí he tenido un ahorro. Vicente Ayuso ha ahorrado 80 horas, o han sido 80 horas menos respecto a lo que tenía previsto, por eso lo tengo en color verde, este lo tengo en 75 y los que están en negativo, 0. Vale. Ahora lo que me gustaría también es mostrar aquellos casos en los que se han invertido más horas de las realmente previstas. ¿Vale? Entonces voy a crear otra columna, más horas. Y aquí lo que voy a decir, si aquí le decía si las horas reales han sido mayor que las horas previstas, que me ponga 0, voy a decirle lo contrario. Si las horas reales han sido menor que las horas previstas, que este dato de aquí, que me ponga un 0. Y si no, en el caso contrario, que me haga la resta entre horas previstas, horas reales, menos horas previstas. Vamos a darle el formato. Y en este caso han hecho 97 horas de más.
¿de acuerdo? Que para mí el hacer 97 horas de más es un dato negativo. Vale, pero ¿cómo hago yo para... Bueno, vamos a cambiar el color de esta columna y le vamos a dar color negro, tal y como lo tenemos en el gráfico de ejemplo. Le damos este y así se resaltan más los colores verdes. Vale. El problema es que yo no puedo hacer que una vez pinten de color rojo y otras pinten de color negro. Entonces lo que le voy a añadir es que voy a repetir una serie. Me pongo dentro de la tabla, dentro del gráfico, botón derecho, seleccionar datos y le vamos a agregar una serie. ¿Vale? Que va a ser la serie 2, que realmente van a ser también las horas reales. ¿Vale? Suprimir horas reales. La selecciono y veis que ahora tengo dos tablas, dos barras. Le doy a aceptar y aceptar. A esta nueva barra que acabamos de crear le voy a añadir también una barra de error, que aquí la tenemos. ¿Vale? Seleccionamos la barra de error. ¿Vale? La línea, como se trata de una línea sólida, en este caso quiero que me la pinte de color rojo. Le vamos a dar la misma anchura que antes, 8 puntos. ¿Vale? Y en cuanto a los datos de esta barra, eran 8 puntos, 8 puntos y 8 puntos. ¿Vale? En cuanto a los datos, de nuevo personalizado, especificar valor, quiero que sean lo negativo, es decir, las horas de más que he hecho, que aparezcan en la parte derecha, por lo tanto en la parte positiva. Entonces aquí voy a elegir estos datos y aquí un 0. Y fijaros que cuando aparece negativo se ve por la parte de fuera. ¿Vale? Entonces, vamos a volver a cambiar el color, vamos a asignarle el mismo color que tenía antes, que tenía la barra inicial, el negro, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es superponer una serie encima de otra. Superposición de series en un 100%. Vale, tengo que cambiar una cosa, que aquí el remate no se lo quité. Vale. Y ahora ya tenemos, cuando estoy ahorrando tiempo, me aparece en verde, repito, la idea de este gráfico es, en negro son las horas previstas y en verde es lo que hemos ahorrado y en rojo lo que hemos hecho de más. Entonces ya tendríamos nuestro gráfico listo. Control X, nos lo llevamos a nuestro reporte, Control V, vamos a ubicarlo en el espacio que le habíamos reservado y vamos a ver, vamos a cambiarle el título, horas reales frente a horas previstas. Cambiamos el título del gráfico, horas reales horas previstas. Y de esta forma podemos estar midiendo qué conductor en conjunto pues ha hecho su trabajo en menos tiempo o en más tiempo de las horas planificadas. Vale. Vamos a quitar esta ventana aquí, que ahora nos molesta. Y algo que nos hace falta son crear los segmentos para que cuando vayamos eligiendo el mes, la ruta o cualquiera de los filtros que podamos utilizar, nos vayan cambiando los datos. Entonces vamos a necesitar un segmentador de datos por meses, otro por rutas, por chofer y por matrículas. Vale, pues vamos a crearlos. Nos venimos aquí a tabla dinámica, vamos a coger la primera de las tablas dinámicas, esta de kilómetros recorridos, y esa información yo la quiero ver en función de los filtros que podamos aplicar. Entonces, dentro de la tabla, cuando estoy dentro de una tabla dinámica, me vengo a análisis de tabla dinámica, insertar segmentadores de datos.
Y hemos dicho que los datos que queremos son, por una parte, el mes. Entonces, del calendario que creamos, aquí donde pone más campos, vamos a elegir mes. Tenemos el mes. Aceptar. Aquí tenemos los distintos meses. Como solamente tenemos datos hasta mayo, junio, julio y agosto, nos aparecen, pero nos aparecen con un color mucho más claro. Botón derecho, configuración de segmentación de datos, le decimos ocultar. Vale, ya tenemos los meses por un lado. Por otro lado, queremos también por rutas. Volvemos a pinchar dentro de esta tabla dinámica, análisis de tabla dinámica, insertar segmentación de datos y queremos el de rutas. Pues vamos a buscar la tabla de rutas, que la tenemos aquí, y queremos el nombre de la ruta, que es este de aquí. Aceptar. Ya tenemos esta ruta. También queremos por conductor. Volvemos a la tabla dinámica, a insertar segmentación de datos y eso lo tendremos en la tabla de conductores. Ruta, servicios, compra de combustible, conductores. Aquí tenemos el chofer con los nombres del chofer. Aceptar, ya tenemos otra más. Y nos falta la de la matrícula para poder segmentar por vehículos. Volvemos a hacer clic dentro de la tabla dinámica. Estamos en la primera tabla que creamos de todas. Insertar, segmentación de datos y queremos ahora por vehículos. Todas. Bajamos aquí. La última, vehículos, y aquí tengo la matrícula. Aceptar. Ya tengo todos mis datos. Vale. Si ahora yo cambio, solamente va a cambiar los datos de esta tabla, porque es de donde he creado. Si cojo enero, fijaros que solo me muestra los datos de enero en esta tabla, los demás permanecen igual. Pues vamos ahora al resto de tablas a unirlas a estos segmentadores. Los litros, pincho en ella y en vez de crear digo conexiones de filtro. Quiero que los litros cambien cuando cambio de chofer, de matrícula, de mes o de ruta. Aceptar. El número de cajas, exactamente lo mismo. Chofer, matrícula, ruta, mes. Aceptar. Las toneladas, exactamente lo mismo. Conexiones de filtro, selecciono los 4 segmentadores. El margen, exactamente lo mismo. Si puede obtener los beneficios obtenidos por chofer, por camión, por mes o por ruta. Y el número de clientes, exactamente lo mismo. Conexiones de filtro, chofer, matrícula, mes, ruta. Vale. Ya tenemos esas tablas dinámicas. La siguiente que creamos, que es esta, para mirar el rendimiento, ¿vale? Pues el rendimiento, como ya tiene que ver con el conductor, me da lo mismo el vehículo que está utilizando, porque de hecho todos utilizan, tienen asignados un vehículo. Entonces aquí las conexiones de filtro, chofer no, porque ya lo tengo aquí filtrado, matrícula no, por mes y ruta. Cuando cambie el mes o la ruta, que me cambie este dato. Aceptar. En cuanto a las toneladas, conexiones de filtro, como ya lo tengo por vehículos, que me cambie, quiero saber las toneladas que se han transportado por mes, por ruta. Aceptar. La otra tabla que teníamos era esta de los costes. Conexiones de filtro, porque me cambie por chofer, por matrícula, por mes o por ruta. Aceptar. Y esta, que es la que tiene que ver con horas reales, conexiones de filtro, que me cambie cuando selecciono un mes o una ruta. Aceptar. Ya tengo todas mis tablas conectadas a estos segmentadores. Lo que vamos a hacer, vamos a seleccionarlos todos, control X, nos los llevamos a nuestra hoja de reporte y ahora vamos a arreglarlos. Vamos a darle el mismo estilo a todos, como los tengo todos seleccionados, aquí desde segmentación, vamos a elegir este estilo de aquí y vamos a hacer cosas. Respecto a los meses, vale, en una columna
Pero puedo hacerlo mucho más estrecho. Vale. Voy a seleccionar solo la del mes. Puedo hacerlo más estrecho y puedo reducir el alto. Voy a aumentarlo. Así, perfecto. Aquí lo tenemos. A continuación tenemos el de la ruta, que lo tendremos por aquí. De la ruta. Vamos a subirlo aquí arriba. Ruta. También podemos hacerlo más estrecho, que se vean bien los datos. Un poquito más, así vemos el nombre y así de alto. Vamos a hacerlo un poquito más alto para así. Vale. El siguiente que tenemos, el del chofer, vamos a ponerlo aquí abajo. Lo hacemos más ancho para que se pueda ver mejor el nombre. Reducimos el alto. Hasta aquí. Y por último, el de la matrícula, podemos ponerlo aquí. Podemos ponerlo en dos columnas, segmentación de datos, que aparezcan en dos columnas. Lo hacemos así de ancho, que se vean bien las matrículas. Y aquí tenemos las matrículas de los distintos vehículos. Perfecto. Y así ya tenemos toda la información a la vista. De forma que cuando yo marque en el mes de enero, me está mostrando los kilómetros que se han recorrido en el mes de enero, los kilómetros por litro que se han hecho en ese mes, las toneladas que se han transportado y las que se pueden haber transportado en dicho mes, el margen, los clientes que se han ido atendidos, la distribución de costes, etcétera. Todo en función del mes que yo elija, de la ruta que yo elija, del conductor que yo elija o de la matrícula que yo elija. Entonces me van cambiando los datos y me va dando información eligiendo los parámetros que yo quiero, que puedo elegir un determinado vehículo y un determinado mes. Y con ello tendríamos completado este reporte que nos permite ver la información por mes, ruta, chofer y matrícula de todos estos datos que hemos considerado que podrían ser los más interesantes para nuestra empresa. En definitiva, espero que te haya sido útil este vídeo, que te sirva para implementar un cuadro de mando adecuado a tus necesidades, que te haya dado ideas. Y hasta que nos veamos en el siguiente vídeo, deséate que tengas un buen día.